Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. No me fijé si habrá alguien que nos visita por primera o segunda ocasión. ¿Habrá alguien? No veo corazoncitos. Todos de casa. Bueno, veo algunas sillas vacías. Espero que sean nuestros hermanos que salieron de vacaciones y a los que, pudiendo venir, no vinieron porque la lluvia los agüitó. Saludos, ¿verdad, hermanos? Iba a decir que dijeran tache, pero no, se van a sentir mal. Mejor saludos nada más. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 28. El valor de la mujer en el ministerio cristiano. El valor de la mujer en el ministerio cristiano es el tema número 16 de esta serie, temas de importancia para la iglesia. Y vamos a leer Gálatas 3, versículo 28. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, ya llegué, ya estoy allí. Gálatas 3, 28. Dice la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, este es el último tema dentro de esta serie, y aunque es un tema controversial, el objetivo no es crear más controversia. Así que si usted va entrando, está viendo este video que está siendo grabado o esta transmisión, o lo está escuchando, y usted pretende entrar a una controversia y pelearse con alguien, este no es el lugar. Le invitamos a que continúe su búsqueda. Seguramente se va a encontrar muchos videos en donde usted puede contender y pelear y agarrarse del chongo, pero ese no es el propósito de este tema, de esta enseñanza, ni de esta serie. Más bien, el objetivo es que planteemos una perspectiva bíblica acerca de este tema. El tema de la mujer en el ministerio ha sido abordado a lo largo de la historia de acuerdo a los elementos que han habido en la cultura. Sin embargo, creo que hoy tú y yo tenemos más acceso a información de la que se tuvo hace años. Incluso hace 10 años, hoy tú y yo tenemos acceso a más información, y eso puede ayudarnos a ampliar nuestra perspectiva. Pero sobre todo, tenemos la palabra de Dios, como cantábamos hace un momento, la cual es útil para enseñarnos, y no queremos dejar que sea la cultura la que forje nuestras convicciones, sino el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios, diga todo el consejo de Dios. Aunque el tema de la mujer en el ministerio es un tema importante, ya que nuestras iglesias están formadas en gran parte por mujeres. A ver, hagamos un ejercicio. Levanten la mano únicamente las mujeres que están en este auditorio. Solo mujeres, varonas. Pero a ver, bien alto, hermanas, así bien alto. ¿Ya vieron? Híjole, es más de la mitad del auditorio en este lugar. Ya lo pueden bajar, ¿eh? Sí, van a quedar a la hermana, media predicación y el está temblando la mano. Más de la mitad del auditorio. Bueno, es un tema importante entonces que hablemos acerca de la mujer. Pero aunque es un tema importante, es un tema secundario. El tema del ministerio de la mujer, o la mujer en el ministerio, es un tema secundario. Es decir, no es un tema del cual dependa la salvación. Por ejemplo, si tú crees, o más bien, si tú no crees que Cristo se encarnó, eso no es un tema secundario, es un tema primario. Y si tú crees en eso o no crees en que Cristo nació, que Cristo se encarnó, entonces allí no hay salvación, no puede haber salvación ahí. De eso depende la salvación. Si tú no crees en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, entonces tenemos un problema ahí. Ese es un tema mayúsculo de teología del cual, pues sí, de él depende la salvación. Así que el tema de la mujer no es un tema del cual dependa la salvación. Y yo creo que uno de los errores que hemos cometido en la iglesia es faltarles al respeto a todos aquellos que no piensan como nosotros en temas secundarios. Y lo que es peor, faltarle el respeto o reaccionar o llamarles nombres a personas en cuanto a este tema, sobre todo cuando no hemos revisado los argumentos que nos presentan en este tema del ministerio de la mujer. Hay quienes, de pronto, he visto yo ejemplos reales, de pronto se publica un banner o una publicidad de algún evento que va a haber y aparecen allí los oradores, y entre los oradores aparece una mujer. Me ha tocado ver a mí con mis propios ojos a personas que se meten en redes sociales y comentan cosas ofensivas. Por ejemplo, ¿quién dijo que la mujer puede enseñar? Solo porque ven un anuncio de un evento en donde hay una mujer predicadora. Hay otros que se dedican a promover ejemplos negativos de mujeres que son predicadoras o pastoras para oponerse por completo a que la mujer pueda predicar o que pueda enseñar.
¿sí? Eso, mis hermanos, es una falacia. O sea, el utilizar un mal ejemplo, o sea, una mujer que está fuera de autoridad, que se viste mal, toda apretada o toda escotada o con faldas cortas y todas apretadas, y que son pastoras y predicadoras, usar eso para descartar el ministerio y el valor de la mujer en el ministerio no es algo honesto, mis hermanos. Es como si yo mostrara a un policía que es corrupto y por ese policía yo dijera que todos los policías son corruptos, o que no debería existir la policía, o que no existe la policía. Sería algo absurdo, ¿cierto? Otros, cuando ven que hay alguien dando sus argumentos bíblicos a favor del ministerio de la mujer, tachan a esa persona de feminista y hasta lo tachan de predicar otro evangelio. Y esto lo digo porque me ha ocurrido a mí mismo. En el mes de junio de este año tuvimos la conferencia de pastores aquí, el desafío del ministerio, con los pastores de Casa de Oración en Estados Unidos y Canadá. Y a mí me tocó exponer un tema similar a ese, donde estaba presentando argumentos a favor del ministerio de la mujer. Y no faltó quien directamente, o más bien, no de forma directa, más bien indirectamente, hubieron personas que me tacharon de feminista. David Guevara es un feminista. Me tacharon de que yo estaba predicando otro evangelio. ¿Cómo ves? Como si el evangelio fuera que la mujer predique o no predique, que sea pastora o no sea pastora. Mis hermanos, el que comentó eso, no cabe duda que ignora lo que es el evangelio realmente. Porque el evangelio no es una mujer predicando o no predicando. El evangelio es Jesucristo y su sangre derramada en la cruz por los pecadores. O sea, eso es el evangelio. No tiene nada que ver ahí la mujer o la mujer no predicando o sí predicando. Como dije, eso es un tema secundario en cuanto a la salvación. Pero yo estaba dando argumentos bíblicos sólidos. Por tanto, el llamado para nosotros, para los que somos miembros de esta iglesia local, porque si usted es miembro ya de esta iglesia local, usted nos representa donde quiera que va. Por eso nos tomamos en serio quiénes son parte de la iglesia y quiénes no. Y es algo voluntario. Pero si hay alguien que de pronto anda por allí de contencioso, de divisor o de lo que sea, bueno, y esa persona viene a esta iglesia, pero no es miembro de esta iglesia, nosotros podemos decir, bueno, pues nos lavamos las manos. No tenemos autoridad sobre esa persona solo viene y entra y sale y ya está, pero no hay autoridad sobre esa persona. Pero para los que son miembros, que se dejan enseñar, que se dejan corregir, que se dejan instruir, guiar por este pastor y por los pastores de esta congregación, el llamado es este: no seamos irrespetuosos con aquellos que no piensan como nosotros. ¿Qué será ese ruidito? Suena como unos pajaritos, ¿no? ¿Sí? Y me está desconcentrando un poquito. A ver si me ayudan ahí en el sonido, o no sé si es un teléfono, por favor, les suplico, hermanos. Decía, el llamado es: seamos respetuosos con los que no piensan así como nosotros, al mismo tiempo que nos mantenemos firmes en nuestras convicciones bíblicas. Lo digo de otra manera: mantengámonos firmes en nuestras convicciones bíblicas, pero seamos respetuosos con los que no piensan como nosotros. Y para los que no piensan como nosotros, les pedimos lo mismo, que sean respetuosos con nosotros. Hay ciertos argumentos lógicos que se usan para oponerse a la mujer en el ministerio cristiano. Voy a mencionar solo algunos de esos argumentos lógicos. Uno de esos argumentos es que la mujer en el liderazgo es una maldición que proviene del Edén. Ese es uno de los argumentos que se usa. Una mujer en el liderazgo es una maldición que viene desde el Edén. Otro de los argumentos es este: hay un orden. La mujer está diseñada para seguir al varón. Por eso nunca debe liderar a un varón o a varones. Otro argumento: el pueblo de Israel nunca tuvo reinas. La única reina fue Jezabel y fue malvada. Otro argumento en contra del ministerio de la mujer: Jesús no eligió entre los 12 apóstoles a ninguna mujer, solo a varones. Ese es otro argumento. Otro argumento: no hay pastoras en la Biblia. En la Biblia no aparece ni una sola pastora. Bueno, ese es otro de los argumentos que se arguyen para oponerse a la mujer en el ministerio. Bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en todo su contexto y vamos a ver si estos argumentos lógicos pueden verse de una forma más amplia, si tienen otra cara desde donde se pueden ver. No solo hay argumentos como estos que yo cité, y pudieran haber más, vamos a tratar de responder a estos como dije. También hay ciertos versículos que se utilizan para restarle valor a la mujer en el ministerio cristiano. Voy a citar 2 de estos versículos que son los más socorridos cuando se trata de oponerse a la mujer en el ministerio cristiano, ya sea que la mujer sea pastora, sea predicadora o lo que sea. 1 Timoteo 2, versículo 11 al versículo 15,
Es uno de estos pasajes bíblicos que se utilizan para oponerse a la mujer en el ministerio o para restarle valor. 1 Timoteo 2, versículo 11. Por cierto, si usted desea una explicación todavía más amplia de la que voy a dar en cuanto a este versículo, puede ir a la serie que dimos de toda la epístola 1 Timoteo. Ahí tocamos todo un tema de 1 hora y más acerca de estos versículos en su explicación y todo. Por ahora voy a dar algo muy comprimido porque hay mucho material que ver. 1 Timoteo 2:11 dice: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 1 Corintios 14:34 es otro de los versículos que se utilizan para restarle valor a la mujer en el ministerio cristiano. 1 Corintios 14, versículo 34, también, lo mismo que con 1 Timoteo, vimos ya toda una serie, estudiamos toda la primera epístola a los Corintios y vimos este pasaje en todo su contexto y dimos una explicación de 1 hora. Por ahora lo vamos a leer y vamos a responder un poco. 1 Corintios 14, 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Amén, mujeres? Que se callen, dice ahí el texto. Estos versículos son usados como base incuestionable para rechazar que la mujer pueda participar en el ministerio. Esa participación de la mujer, por cierto, varía de acuerdo a los criterios. O sea, leímos ahorita en 1 Corintios: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Bueno, leer el texto de forma literal implicaría que no pueden hablar, o sea, que estén mudas en la congregación. Ni siquiera pueden decir amén, ni cantar. Nomás los hombres podemos cantar, las mujeres no. Callarse es callarse, ¿no? Pero bueno, cuando algunos ven la realidad de que esto no puede ser llevado a cabo de forma literal, de que tiene que haber una explicación más, algunos empiezan a aplicar el criterio y allí varía. Algunos limitan la participación de la mujer únicamente a labores como limpiar, cocinar, servirle el agua al predicador, traerle la botella de agua al predicador, pero nunca predicando, enseñando ni liderando. Es decir, pareciera como que las labores de la mujer son todas aquellas que el hombre no quiere hacer. Esas incómodas y que a nosotros no nos gustan hacer, que las hagan las mujeres en la iglesia. Ese es el criterio que algunos utilizan. Pero estar acá arriba en el púlpito, eso nomás para mí, para los varones. Otros son un poco más flexibles o permisivos y dejan que las mujeres enseñen, pero únicamente a los niños, o únicamente a las mujeres, pero nunca a los varones. Y eso lo ves en algunas iglesias. O sea, interpretan 1 Timoteo 2, 11 al 15 y 1 Corintios 14, 34 y lo aplican así. La mujer solo le puede enseñar a los niños, niño y niña, hasta cierta edad. Ya de cierta edad, el niño varón no puede ser enseñado por una mujer. Así es como lo interpretan algunos. Otros son todavía más permisivos y dejan que las mujeres también dirijan la alabanza en la iglesia. Y yo conozco ministerios en donde interpretan estos textos así: la mujer no puede enseñar ni predicar porque dice que se calle y que aprenda en silencio y que no permite que ejerza dominio sobre el varón, pero permiten que las mujeres dirijan la alabanza. Y una mujer dirigiendo la alabanza está ejerciendo autoridad sobre varones. Cuando inicia la reunión y les dice: pónganse de pie, hermanos, y se ponen de pie, hermanos y hermanas, están obedeciendo los varones a una mujer. Bueno, ahí como que son flexibles, ahí lo permiten, pero no enseñar. Y así, cosas que ya entran en los criterios y que a veces, como acabo de demostrar, parecen contradictorias. Otros dicen: bueno, la mujer puede predicar a varones y a mujeres, pero no en la iglesia. O sea, la iglesia es igual al edificio. Puede predicar en un teatro, puede predicar en un parque, al aire libre, en la escuela dominical, en un salón, pero nunca en la iglesia. Algunos van más allá y ponen a la mujer a predicar a varones también en la iglesia, pero ponen el púlpito abajo. O sea, como si eso le restara, o sea, nomás para restarle nivel a la mujer, ¿no? Restarle valor o no sé. Pero esto lo hacen a la luz de estos textos que acabamos de leer.
Sería injusto llegar a una conclusión respecto a este tema si no revisamos en la palabra lo que Dios diseñó desde un principio. Vamos a ir a través de toda la Biblia ahorita, por cierto, y como dije hace un momento, antes de responder, de reaccionar, de decir no estoy de acuerdo, y desde que vio el título dijo ningún valor, yo tengo mi opinión y nadie me mueve, es mejor escuchar los argumentos. Y ahorita vamos a ir por toda la Biblia, así que prepárela, y si no es muy diestro para encontrar, porque voy a ir rápido, pues tómele foto a los versículos y después estúdielos, van a aparecer ahí en la pantalla, anótelos. Vamos a ir desde el principio. Esto, mis hermanos, Jesús lo hizo. Cuando Él le hablaron acerca del divorcio, el Señor les dijo, y llegaron las personas, y no, que Moisés nos permitió dar carta de divorcio, ¿y tú qué dices? Jesús los remitió hasta el principio. Dijo, esto pasó por la dureza de su corazón, pero en el principio, en el Génesis, no fue así. Eso está en Mateo 19, 18. Así que vamos a tomar este mismo modelo de Jesús, de llegar a una conclusión yendo desde el principio, desde el Génesis. Así que veamos el Génesis, el origen de todo, Génesis 1, versículo 27. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, nos muestra que el hombre, cuando digo hombre, estoy pensando en la palabra griega antropos, de donde viene la palabra antropología. ¿Sí han escuchado esa palabra? Antropología, el estudio del hombre, de la raza humana. Así que vemos aquí, vamos a ver en Génesis 1:27, que el hombre, antropos, raza humana, fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Génesis 1:27 dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y ¿qué? Y hembra los creó. Así que vemos aquí en el principio esta realidad de que tanto varón como hembra, mujer, llevamos la imagen de Dios. Ambos fuimos creados a imagen de Dios. Amén. Dices tú, bueno, es que la mujer fue sacada de la costilla, sí, para demostrar que están hechos del mismo material. Los dos, de carne y sangre, huesos, iguales, son iguales. Así que ya que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y a semejanza de Dios, iguales, también les fue dada la misma autoridad. Eran diárquicos, es decir, gobernaban juntos. Y esto, el gobernar juntos, el tener autoridad juntos sobre la creación, era visto por Dios como una bendición. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla. ¿A quiénes les dijo? ¿Nada más a Adán? No, a los dos les dijo. Y los bendijo Dios a los dos. Y a los dos les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y luego nos explica qué es sojuzgar la tierra. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto, mis hermanos, fue dicho por Dios mismo. O sea, estamos viendo aquí las palabras mismas de Dios, dichas antes de que surgiera cualquier cultura, la que tú pienses, la que tú menciones. Esto fue dicho antes de cualquier cultura. Esto fue dicho antes de que surgiera cualquier ideología. Estamos ante una etapa de perfección. Aquí cuando Dios creó todas las cosas, estamos en una etapa de perfección o de plenitud en la historia de la humanidad. No ha habido un momento más pleno para el hombre y para la mujer que aquí, en el Edén. Y en el Edén, en ese momento de plenitud, de perfección, varón y mujer son iguales y ambos gobiernan y señorean sobre la tierra. Pudiera terminar aquí la enseñanza, pero ¿por qué no seguimos viendo qué es lo que dice la Biblia? Esa autoridad para señorear o gobernar sobre la creación no la tenían en sí mismos por ser hombre o por ser mujer. O sea, allí no tenía nada que ver el género, sino la voluntad de Dios. Así lo quiso Dios. No por ser hombre o por ser mujer, sino por encima de eso, la voluntad de Dios. Así que la autoridad la tiene la palabra de Dios y no el género, varón o mujer. Si un varón habla de acuerdo a la palabra de Dios, tiene autoridad y se le debe obedecer. Si una mujer habla de acuerdo a la palabra de Dios, tiene autoridad y se le debe obedecer. De Dios procede que el varón y la mujer sean iguales y coherederos de toda bendición.
es de Él. Primero los Corintios capítulo 11, versículos 11 al 12. Este es un versículo que debemos subrayar para tener en cuenta la interpretación y la decisión en cuanto al valor de la mujer en el ministerio cristiano. Hemos empezado por plantear el principio de que son iguales y que en el modelo de Dios original estaba que ambos gobernaran, ninguno por arriba, ninguno por abajo, sino ambos, juntos. Primero los Corintios 11, versículo 11. Pero en el Señor, digan el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, ambos nos necesitamos, ¿sí? Aunque algunos quieran desaparecer a las mujeres, nos necesitamos. Porque así como la mujer procede del varón, ¿te acuerdas que Eva salió de la costilla de Adán? También el varón nace de la mujer. ¿O qué varón? ¿Tú solito así apareciste o cómo? ¿O naciste de tu mamá? Yo nací de mi mamá, no sé tú, ¿verdad? Pero todo procede de Dios. En el Génesis, ¿te acuerdas? O sea, ahí está el orden. Obviamente, hombre y mujer realizamos en ocasiones funciones distintas. ¿Para qué? Para ser más efectivos. Y aún así somos iguales a imagen de Dios. Aunque somos a imagen de Dios, aunque nos necesitamos el uno al otro, aunque procedemos de Dios, tenemos la misma autoridad. Somos iguales. Y el ejemplo que tenemos es la Trinidad, la deidad, Dios mismo. Cada persona divina realiza diferentes funciones, pero son iguales. Y eso tengo que decirlo en alta voz. Cada persona divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y tienen la misma autoridad, aunque tienen diferentes funciones. Tienen la misma autoridad, ya lo enseñamos aquí, pero y son iguales, son Dios, es Dios. Así que si tú oras al Espíritu Santo, no estás pecando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Si tú oras a Jesucristo, tampoco estás pecando, porque Jesucristo es Dios. Si tú oras al Padre, no estás pecando, es bíblico. Dios, el Padre, es Dios. Amén. La desigualdad entonces entre el varón y la mujer, ¿cuándo apareció? ¿Cuándo apareció? O sea, todo era perfecto en el Edén. Entonces, ¿cuándo apareció esta desigualdad entre varón y mujer? ¿Saben cuándo apareció? Cuando entró el pecado. Y eso lo podemos ver en la maldición de Dios, o que Dios profirió sobre la serpiente, sobre el hombre y sobre la mujer. Ve al capítulo 3 de Génesis, Génesis capítulo 3, estábamos viendo el 1, nos detuvimos un poquito en primero a los Corintios para plantear que todo esto procede de Dios, que nos necesitamos, la mujer salió del varón, pero el varón pues sale de la mujer. Y regresamos a Génesis 3 para que veamos dónde inició esta diferencia, esta lucha, esta desvalorización de la mujer. Génesis 3:14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él, ¿qué? Se enseñoreará de ti. Cuando entró el pecado, entró esta lucha y este enseñoreamiento del varón sobre la mujer. Y esta lucha de la mujer sobre el varón. Allí nació el machismo y el feminismo con el pecado, pero no estaba en el plan original de Dios. En el plan original de Dios estaba a imagen de Dios los dos, señoreando los dos en armonía. Consideremos los argumentos que se utilizan para oponerse a que la mujer ejerza liderazgo en el ministerio cristiano o a que esté en el ministerio cristiano. Uno de esos argumentos es, en el pueblo de Dios no hubieron reinas, solo Jezabel, y fue una reina perversa. Y si tú oyes ese argumento dices, no, pues es cierto. Entonces Dios solo quiere que el varón esté en el liderazgo, y si una mujer llega a estar en el liderazgo, es una Jezabel. En automático, o sea, ni siquiera tengo que verla, conocerla, tratar, ya es Jezabel automáticamente. Así piensan algunos. ¿Por qué? Porque este argumento puede tener algo de peso por el tipo de personaje que es Jezabel. Eso se llama falacia de asociación. Asociar a alguien con un ejemplo malo para desacreditar y para desboronar todo el asunto, ¿no? Alguno pudiera pensar, bueno,
Tenemos a Esther en la Biblia. Esther fue una reina, sí, pero Esther fue una reina de Persia, no una reina de Israel. Era una israelita en Persia gobernando. Así que es verdad, en Israel no hubo reinas, solo Jezabel, que podría ejemplificar el feminismo actual. Jezabel, es verdad. La pregunta es, ¿deberíamos tomar el mal ejemplo de Jezabel para descartar la posibilidad de que una mujer pueda ser usada por Dios para enseñar y para liderar? Sigamos pensando. ¿Por qué no hubieron reinas en Israel? ¿Por qué no hubo reinas en Israel? La respuesta es esta, y esto es bien importante que preste atención porque a lo mejor va a aprender algo nuevo el día de hoy. ¿Por qué no hubo reinas en Israel? La respuesta es porque la monarquía, ese modo de gobierno, monarquía o monárquico, nunca estuvo en el plan de Dios. La monarquía nunca estuvo en el plan de Dios. Primero de Samuel capítulo 8, versículo 4. Ese modo de gobierno en donde hay un monarca o un rey, repito, no era el plan de Dios. Dios no lo pensó así. Primero de Samuel 8, versículo 4. Y ahorita que leamos te vas a acordar del contexto y dónde nos encontramos históricamente. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. ¿Qué dice? Como tienen todas las naciones. Las naciones paganas tenían reyes. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Subraya esto, mi hermano, mi hermana. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo, Samuel, profeta. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y así fue. El profeta Samuel les advirtió acerca de las consecuencias de que ellos trajeran el gobierno monárquico a Israel. Pero el pueblo quiso rey. Ellos quisieron un rey. Y de hecho eligieron a su rey. Al más alto, al más güero, al más guapo, al más varonil, por supuesto, al rey Saúl. Ese fue el rey que ellos eligieron. Y todos conocemos la historia de Saúl. No voy a entrar en detalle, ¿no? Pero sabemos cómo fue el gobierno de Saúl, y si no, continúa leyendo, primero, segundo de Samuel. Y todos sabemos cómo terminó Saúl, a dónde llevó al pueblo, las consecuencias que trajo al pueblo. Después la monarquía continuó con un rey conforme al corazón de Dios, pero recuerda, la monarquía, el gobierno monárquico o que se gobernara a través de un rey no era el plan de Dios. Y si la monarquía no era el modelo de gobierno que Dios había dispuesto para su pueblo, entonces, ¿cuál era el modelo que Dios había establecido? El que sí era de acuerdo a su voluntad. La respuesta es teocracia. Diga teocracia. ¿Qué es teocracia? ¿Sí? Es teo, es Dios, kratos, gobierno. El gobierno de Dios. Dios gobernando directamente. No un rey gobernando al pueblo como las otras naciones. Así es como actuaban las otras naciones. Pero el pueblo de Dios era gobernado directamente por Dios a través de profetas y de jueces. Ese era el gobierno que Dios había establecido. Y en este gobierno que Dios estableció para guiar a su pueblo, ¿qué creen, mis hermanos? Sí hubieron mujeres profetisas. En la monarquía no, porque no era el modelo de gobierno de Dios. Pero en el modelo de profetas y jueces, allí sí vamos a encontrar mujeres. ¿Te menciono algunas? Tenemos a María, la hermana de Moisés, en Éxodo 15, del 20 al 21, en Números 12, del 1 al 15, se menciona también en Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Esta María era una profetisa y una directora de alabanza que también tenía autoridad sobre el pueblo. Claro, eso era el gobierno de Dios, era el modelo de gobierno de Dios. No hubieron reinas, pero hubo una María profetisa. ¿Qué podemos decir de Débora dentro del gobierno de Dios? Débora, Jueces capítulo 4, versículos del 4 al 5, ahí encontramos
a esta mujer que era una mujer jueza, gobernante, que gobernaba sobre Israel, no en la monarquía, pero sí en este gobierno que Dios estableció desde un principio. Jueces capítulo 4, versículo 4. Subraya eso, mujer. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. No hubieron reinas, nomás Jezabel. Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Gracias, Dios les bendiga. Buenas noches. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Los qué? Los hombres. Venían a consultar a una mujer profetisa, gobernadora, que les decía qué hacer, que ejercía autoridad sobre ellos. Incluso entre los reyes de Israel, ya en el gobierno monárquico, ¿sí? Me estoy saltando un poquito para poner un paréntesis. Ya cuando estaba la monarquía, algunos de los reyes de Israel acostumbraban tomar en cuenta a los profetas y a las profetisas. Los reyes que eran piadosos, ¿no? Buscaban a profetisas, a profetas, para que les dieran mensajes de parte de Dios. Los reyes impíos, bueno, se agarraban profetas chafas, ¿no? Profetas de esos que de la prosperidad, pues, ¿no? Que te dicen que todo te va a ir bien y que todo padre, ¿no? Pero los profetas piadosos, los reyes piadosos buscaban a profetas piadosos y a profetisas piadosas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el modelo de gobierno de Dios, de teocracia o teocrático, en ese las mujeres tenían un lugar y tenían autoridad. Otra de esas profetisas que vemos en la Biblia fue Hulda. A lo mejor tú nunca la habías oído, pero Hulda es un bonito nombre para tener un bebé, ¿no? A ustedes que tienen bastantes bebés, hermanos, ahí les va. Hulda es un bonito nombre. Hubieron incluso sacerdotes, hubieron reyes que seguían reconociendo la autoridad de Hulda. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Estamos viendo el modelo de gobierno de Dios y cómo en este modelo de gobierno de Dios hubieron profetisas. Estamos viendo cómo incluso ya en la monarquía los reyes tomaban en cuenta la opinión y la autoridad de profetas y profetisas. Segundo de Reyes 22, versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. ¿Qué te parece? Hulda le dio un mensaje al rey, si sigues leyendo. No solo era el rey un varón, era un rey, era un gobernante, o sea, un rey varón yendo con una mujer profetisa para que le diera un mensaje que le iba a ayudar a llevar a cabo su gobierno. O sea, de alguna manera la profetisa estaba teniendo influencia sobre el gobierno. Y fue un mensaje de esperanza el que Hulda le dio al rey. Mira, algunos dicen que cuando una mujer es usada por Dios para dar un mensaje, o sea, cuando es innegable la manera en la que Dios está usando a alguna mujer, o que ves la historia y dices, no, pues si esta mujer fue una mujer piadosa, no una Jezabel, no voy a dar nombres actuales, tú sabes cuáles son los que aparecen en redes sociales de mujeres pastoras y apóstolas y arcángelas o no sé. Pero cuando ves que hubieron mujeres que realmente fueron usadas por Dios, algunos dicen, híjole, pues ¿qué hacemos? Ya sé, vamos a decir, eso fue una excepción. O sea, ya cuando es innegable, eso fue una excepción. Y es que como no habían varones disponibles, Dios tuvo que usar a una mujer. Y algunos así se expresan. Y dicen, bueno, sí puede haber una mujer que predique, pero eso cuando no haya varones. Como que son el plan B, ¿no? Como que son el plato de segunda mesa. Como que son la llanta de refacción las mujeres. Ni modo, pues no hay varones, pues éntrele. Pues ya qué, una mujer. Uf. Sin embargo, estamos viendo el caso de Hulda. Mis hermanos, en este caso, en el caso de Hulda, si tú lees el Segundo de Reyes, todo, y lees la biografía de Hulda, hay algo que se llama contexto histórico. Y eso te ayuda a ver, si Hulda era una profetisa, te ayuda a ver qué otros profetas habían o eran contemporáneos en tiempos de Hulda. Y es impresionante que tenemos a profetas como Jeremías y a profetas como Sofonías, varones en tiempos de Hulda. Pero el rey
no fue a consultar ni con Jeremías ni con Sofonías. Son profetas de los cuales tenemos incluso libros bíblicos. Pero el rey no fue con ellos, fue con Hulda. ¿Por qué? Porque la mujer no era un plan B. La mujer estaba y está dentro del plan de Dios, dentro del gobierno de Dios. Quizás no en el de los hombres, en el que se adapta a las corrientes de este mundo, pero sí en el gobierno de Dios. También vemos en Isaías capítulo 8, versículo 3, mencionada a una mujer, a la esposa del profeta Isaías, y a ella se le llama profetisa. Así que, bueno, ahí está la evidencia de mujeres siendo profetisas, siendo gobernantes sobre el pueblo de Israel. Así que es verdad, respondiendo a este argumento, en Israel no hubo reinas, solo Jezabel, pero por una Jezabel en la Biblia nos ofrece 4 mujeres virtuosas y valientes que dirigieron al pueblo bajo el modelo de gobierno que Dios había establecido y el cual Él planeó restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Y es que Dios no quería que las cosas se quedaran así. Él siempre tuvo un plan de redención. La redención, mis hermanos, es más grande que la maldición. ¿Podemos decir esto juntos? La redención es más grande que la maldición. De hecho, mira, desde Génesis vemos esa promesa. Cuando Dios profirió la maldición sobre la serpiente, le dijo, en Génesis 3:15, le dijo, esta, la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. ¿Y cómo se explica esto? Voy a tratar de decirlo despacio, ¿eh? Estamos de nuevo en la maldición que Dios profirió sobre la serpiente. Le dijo, esta te herirá en la cabeza, dice, y tú le herirás en el calcañar, en el talón. ¿Qué es esto? El golpe o el daño que la serpiente le hizo a Eva cuando le engañó en el Edén fue como un golpe en el talón. ¿Te han dado un golpe en el talón? Está feo, así como que te dobla, ¿no? Y sí duele. Sí, es un golpe que incluso te puede tirar, que te puede hacer caer, un golpe en el talón. Ahí está el daño que la serpiente le causó a la mujer. Pero, dice, esta te herirá en la cabeza. El golpe que la mujer le daría a la serpiente en el plan de redención de Dios iba a ser un golpe en la cabeza, un golpe mortal. ¿Qué te parece? Ahí están las luchitas, ¿no? La pelea. Y la serpiente le pega a la mujer en el talón, y se cae la mujer. Sí, pero la mujer se levanta y le da un guamazo en la cabeza a la serpiente, ¿no? Guamazo del griego golpe fuerte. Sí. ¿Dónde vemos esto cumplido? ¿O dónde vimos que esta promesa se cumplió? Porque esto era una promesa. Tú le heriste en el talón, pero ella te va a herir en la cabeza. ¿Dónde vimos esto cumplido? ¿Saben dónde? En Cristo. En Cristo vimos cumplida esta promesa. Porque Cristo derrotó al pecado, derrotó a la muerte, la cual entró por causa de Adán y de Eva. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6, para que veamos esta promesa cumpliéndose y para que veamos a la mujer en la revancha. A la mujer dándole ese golpe en la cabeza a la serpiente que le dio un golpe en el talón ahí en el Edén. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que podemos ver aquí, mis hermanos, lo glorioso de la promesa cumplida de Dios. Esta promesa, la cual redimió a la mujer. Jesús, mis hermanos, pudo haber aparecido como un adulto. O sea, ¿cuál hubiera sido el problema? ¿Cuál hubiera sido el problema? Que Jesús hubiera aparecido, así, ya encarnado y todo, pero de 30 años empezando su ministerio, directo. No hubiera habido ningún problema. Pero teníamos la promesa de Dios, la promesa de que esta mujer que fue derrotada, tirada en el Edén, sería reivindicada en este cumplimiento glorioso del plan de Dios. Vino de una mujer y allí la mujer hirió en la cabeza a la serpiente. Ahora en Navidad, cuando nosotros vemos y recordamos a esa virgen siendo elegida por Dios para traer al Mesías, para tener en su vientre al Mesías y para dar a luz al Mesías, ahí estamos viendo
la promesa de Dios cumplida y la reivindicación de la mujer. Con Cristo se rompió toda maldición sobre la mujer. Fue restaurada al estado original. ¿Cuál era el estado original de la mujer? Génesis 1, 27 y 28. Ahí fue restaurada la mujer. Jesús se crió con José y con María. Con ellos se crió Jesús. Nació como un bebé y se crió junto con ellos. Dice la palabra en Lucas 2:51 que Jesús estuvo sujeto a ellos. Jesús, el Rey del universo, por quien existen todas las cosas, por quien subsisten todas las cosas, fue un niño obediente. Los niños ya se fueron, ¿verdad? Pero este era un buen punto para recordarles. Jesús fue obediente a José y a María. Y cuando José estaba en su taller de carpintero trabajando y Jesús se quedaba con María, ¿qué creen? María ejercía autoridad sobre Jesús. Y Jesús obedecía, lo dice la palabra. Se sujetó a su madre. Jesús obedeciendo a una mujer. ¿Por qué? Porque para él no habían problemas de machismo, como a veces en nosotros. No, ¿qué me va a decir a mí una mujer? Conozco cristianos que dicen que son de sana doctrina, que no aceptan trabajos o renuncian a trabajos porque hay una jefa que es mujer y de ninguna manera a mí me va a dar órdenes una mujer. Ay, qué bonito. Bueno, Jesús no se andaba con esas payasadas. Jesús se sometió a una mujer. Cuando inició su ministerio, el Señor Jesús, en Juan capítulo 2, que es el pasaje favorito de las bodas, cuando Él inició su ministerio en las bodas de Caná, Jesús realizó su primer milagro. Bueno, corrijo, antes de iniciar su ministerio, el Señor Jesús realiza su primer milagro, que fue el convertir el agua en vino. ¿Saben por qué? Porque su mamá le dijo. Lee Juan capítulo 2. Y Jesús dijo, es que no ha llegado mi hora, pero es que es mi madre y he de obedecerla. Y su madre dijo, hagan todo lo que Jesús les diga, obedézcanlo, Él es el rey, ¿verdad? ¿Cómo ves? Así es como nosotros podemos ver, y Jesús, ningún problema. Y a través de todo el ministerio de Jesús podemos ver a Jesús dándole dignidad a la mujer en una sociedad que no le daba dignidad a la mujer, en una sociedad que contaba a la mujer como si fuera un animal más. Así es, así era, como si fuera un animal más, como una posesión más, en una sociedad la cual no permitía que las mujeres aprendieran de la palabra de Dios, de la ley de Dios. No les era permitido, solo a varones. Y hasta hoy tú vas a una sinagoga y está el lugar para los varones y por allá arriba, allá atrás, la mujer, las mujeres aparte. Pero Jesús le dio dignidad a la mujer. No solo permitió que las mujeres sostuvieran económicamente su ministerio, como lo vemos también, una realidad. Mujeres sosteniendo el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Mira, sí, porque en general las mujeres son más generosas. La verdad, hay que reconocer, ¿no? Por lo general, ellas son más generosas que nosotros. Alguien pudiera pensar, claro, porque ellas no les sudan para ganarse el dinero, ¿no? Entonces reparten y dan y sí. Bueno, no sé, pero como que está en su naturaleza también, ¿no? El ser más generosas. Y también porque cuando hay alguna actividad en la iglesia, oigan, está esta necesidad, no sé por qué, pero como que son las mujeres las que más se apuntan primero. Después venimos los varones, ¿verdad que sí, varones? Bueno, sigamos adelante, ¿no? Es que están pensando todavía en la maldición de la serpiente y la mujer, y yo sé, yo entiendo. Tenemos también a Jesús relacionándose con una mujer de Samaria, en Juan capítulo 4. Jesús no solo habló con esta mujer, que los discípulos cuando vinieron y se encuentran con la escena de Jesús platicando con una mujer samaritana, se sorprendieron y dicen, está hablando con una mujer y es samaritana. ¿What? Se sorprendieron. Bueno, no solo habló con ella, le predicó el evangelio, se presentó a sí mismo. Y no solo eso, respaldó la predicación de esta mujer samaritana en toda una aldea. Y ahí tienes esta mujer yendo a la aldea de donde ella era y donde no era bien vista, pero ahora transformada, y hablándoles acerca de Jesús con el que se encontró en aquel pozo. Y no solo eso, les dijo, pues no me creen, se los voy a traer. Y fue con Jesús y Jesús le dijo, cállate, la mujer calle. No, tú no puedes predicar, y menos a varones. No, Jesús fue con ella y aquella mujer les llevó a Jesús a toda su aldea. Eso está en Juan
4, versículos del 7 al 26. Así fue como Jesús se relacionó con las mujeres. Tenemos también a María, la hermana de Marta. ¿Te acuerdas? Lucas 10:38 al 42. En este caso, ¿te acuerdas? Marta y María, hermanas de Betania. Una de ellas estaba trabajando, estaba haciendo lo que hacían las mujeres en ese tiempo. O sea, hay un rabí en la casa, un maestro de las escrituras en casa, ¿ok? ¿Qué hacemos nosotras las mujeres? Decían entre ellas, limpiamos, cocinamos, hacemos labores domésticas, nada más. Los varones son los que se sientan a los pies del maestro, las mujeres no. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús desafió las expectativas patriarcales de su época para sentar o permitir que se sentara aquella mujer, María, a sus pies, para aprender. Jesús dignificando a la mujer. Y Marta, la que es siempre juzgada, siempre criticada. ¿Sí? No esta Marta. Todos amamos a Marta, nuestra Marta. ¿Sí? Pero Marta, la de Lucas 10, siempre es puesta en los ejemplos como la estresada, ¿sí? Como la regañona, como la amargada, como la afanada, ¿sí? Pero mis hermanos, pongámonos en los guaraches de Marta. Marta estaba haciendo lo que le tocaba hacer en su cultura, estaba haciendo lo propio. María estaba haciendo lo impropio de acuerdo a su cultura, estaba sentada a los pies de Jesús aprendiendo. Y Marta estaba haciendo lo que le tocaba. Pero eso era lo que decía la cultura. La pregunta es, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás tú con muchas cosas, pero María, ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿No le das un aplauso al Señor, mujer? Gracias, Señor. Porque pueden estar sentadas aquí escuchando. Pudieran estar en primera fila, pero algunas no, quieren estar hasta allá atrás. Ay, no, yo que está acá atrás. No, o sea, pero en tiempos de Jesús eso no se podía. Ahora ustedes tienen este privilegio de estar sentadas aprendiendo junto a su esposo, ¿sí? De agarrarlo de la mano y decirle, viejo, vamos a oír la palabra. No te duermas, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Eso no se podía en tiempos de Jesús. Tenemos también a María Magdalena en Juan 20, del 11 al 18, que fue la primera en anunciar o predicar la resurrección de Jesús. La primera predicadora de la resurrección, doctrina esencial, doctrina fundamental, teología con T mayúscula, de lo cual depende nuestra salvación, fue una mujer, fue María Magdalena. Así le plació a Jesús. Así que bueno, estamos respondiendo a la pregunta de cómo veía Jesús a las mujeres, cómo interactuó con ellas y si estuvo o no de acuerdo con que ellas aprendieran y enseñaran, predicaran y ejercieran incluso autoridad sobre los varones. Pero Jesús resucitó, murió, resucitó, ascendió a los cielos, descendió el Espíritu Santo e inauguró oficialmente la era de la iglesia. Y la iglesia es y está formada por judíos, primeramente, o sea, eso no podemos dejarlo de lado. Los judíos estaban primeramente en el plan de Dios. A lo suyo vino, o sea, el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero, ese fue el enfoque del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dijo, yo tengo otro rebaño, ¿sí? Otras ovejas que no son de este redil, del pueblo de Israel. Así que la iglesia está formada por judíos, por gentiles, o sea, nosotros, los no judíos. Si hay algún judío aquí, usted no es gentil, usted es judío. Está formada por esclavos. En aquel tiempo, cuando la esclavitud era algo común, normal de hecho, está formada por libres, por los dueños incluso de los esclavos en aquel tiempo. La iglesia está formada por varones, ¿hay varones acá? Y por mujeres, ¿hay mujeres acá? Sí, claro. Gálatas 3:28, leemos nuevamente, Gálatas 3, versículo 28, versículo que leímos al inicio de esta enseñanza. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre en la era de la iglesia. No hay varón ni mujer en la era de la iglesia. Porque todos vosotros, judíos, gentiles, esclavos, libres, varones, mujeres, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, leía el versículo al principio, hemos dado toda esta explicación y ahora que lo volvemos a leer, como que cobra sentido, ¿no? La iglesia
es columna y baluarte de la verdad, como dice la palabra de Dios. Y la iglesia está llamada a comunicar el plan de redención de Dios que es para todos. Eso es a lo que estamos llamados tú y yo. No se trata aquí de que yo mando y que tú estás bajo mi autoridad y que yo soy aquí el meramente. No. Nosotros, la iglesia, somos uno en Cristo y estamos llamados a comunicar el plan de Dios de redención para todos. Por eso el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, citó la profecía de Joel. Él dijo, este es el cumplimiento de lo que Joel profetizó. ¿Qué profetizó Joel? Joel 2, versículo 28. Para que veamos, estamos viendo la redención, ¿no? O sea, Cristo derramando su sangre para crear su iglesia, para dar inicio a su iglesia, a su plan perfecto, que va a comunicar ese plan de redención y volviéndolo todo a su estado original. Y cita la profecía de Joel 2, 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí están, judíos, gentiles, esclavos, libres, varones, mujeres, toda carne. Y vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas profetizarán. O sea, los dos. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, los dos. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto fue lo que leyó, lo que citó Pedro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, inaugurando la era de la iglesia. Esa promesa se cumplió en Cristo y se comenzó a llevar a cabo con la llegada del Consolador, del Espíritu Santo. Las buenas nuevas del Evangelio, mis hermanos, son para todos. En eso creemos, en esta iglesia. Y en eso ha creído la cristiandad desde que Cristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo descendió. Las buenas nuevas son para todos y deben ser proclamadas por todos, varones y mujeres. Eso es lo que significa profetizar. O sea, una de las acepciones de la palabra profetizar es dar un mensaje, es anunciar, es pregonar. Eso es el concepto general de profecía, de profetizar. Y allí están incluidas las mujeres, los varones, todos los que hemos creído, los que somos uno en Cristo Jesús, estamos llamados a anunciar esto. Ahora, eso es en cuanto a la evangelización. Pero ¿qué del discipulado? ¿Qué de la edificación de la iglesia? Bueno, la edificación de la iglesia también nos incluye a todos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo no está fragmentado en varones, en mujeres. No. Todos estamos interconectados, somos interdependientes y nos edificamos unos a otros. ¿Sí? El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Yo soy un ojo y tú eres una mano. Yo no voy a dejar que una mujer me diga a mí lo que tengo que hacer. No, el cuerpo funciona en armonía perfectamente y el cuerpo de Cristo más. Efesios 4, versículo 4. Dice, un cuerpo y un espíritu. ¿Sí? Somos parte de un cuerpo y a todos nos fue dado el mismo espíritu. No hay un Espíritu Santo para el varón y otro para la mujer. A usted ni modo, señora, porque como usted es mujer, le toca otro espíritu de otra categoría. No. Y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Varón, mujer. O sea, esa, mis hermanos, es la Biblia que nosotros estamos leyendo. Una que no hace acepción de personas por su género. Una que nos anuncia la restauración de las cosas en Cristo. Por eso no nos extraña ver a mujeres en el Nuevo Testamento sirviendo al Señor en diversas funciones. Mujeres que eran del cuerpo de Cristo. Y vemos ahí a Lidia, a Priscila, a Evodia, a Sintique, a María, a Trifena, Trifosa, Julia, Olimpas, Febe, que era diaconisa, a Junias, que era apóstol, a las hijas de Felipe, que eran doncellas y que profetizaban, solo por mencionar algunas de las mujeres del Nuevo Testamento que funcionaron en la iglesia de Cristo. Hasta ahora hemos respondido bíblicamente a los argumentos que intentan restarle valor a la mujer o limitar su desarrollo en el ministerio cristiano. Y quizás tú te preguntes, ok, pastor, ¿y qué con los versículos? 1 Timoteo 2, 11 al 15, 1 Corintios 14, 34. Bueno, ya dije que hay explicaciones amplias de esos textos en las series que hemos dado, pero debo decir esto,
para hacer una doctrina, ¿sí?, una enseñanza o un dogma incluso, porque tenemos dogmas, ¿no? ¿Por qué alabamos como alabamos? ¿Por qué cantamos como cantamos? Y es un dogma porque lo practicamos de manera frecuente en cada reunión y llevamos la misma liturgia o la misma manera de hacer un servicio. ¿Por qué? Bueno, para hacer una doctrina, un dogma, debemos comparar los versículos que tenemos con todo el contexto de la Biblia. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos demostrado con toda la Biblia, desde el Génesis, pasando por los reyes, llegando hasta el derramamiento del Espíritu Santo, pasando por el ministerio de Jesús, ¿sí? Hemos dado un panorama, un viaje por toda la Biblia y hemos encontrado el plan de Dios con la mujer en la iglesia. Ahora es más fácil interpretar estos versículos. La explicación es simple. Esos versículos, 1 Timoteo y 1 Corintios, los citados y leídos al principio, no son mandatos universales para todos los tiempos. Repito, estos versículos que algunos utilizan para restarle valor al ministerio de la mujer y para desacreditar toda la evidencia bíblica que hemos dado, ¿sí?, incluyendo el principio en el Génesis, todos esos no son mandatos universales para todos los tiempos. Si no, tendrían que todas traer velo aquí, porque ahí aparece también que la mujer use velo. ¿Y por qué no lo usan? Porque eran para las de Corinto. Porque en Corinto las mujeres rapadas eran prostitutas de los templos sagrados. Eso eran las mujeres rapadas. Y resulta que una mujer de un templo sagrado recibía el evangelio y tarda para que crezca el pelo, ¿verdad? Entonces todavía andaban pelonas las mujeres. ¿Y cómo? O sea, no, pónganse el velo para cubrir su cabeza. Y había toda una explicación, y hay toda una explicación y un contexto del por qué. Bueno, eso nos explica y eso nos enseña que hay situaciones que no son mandatos universales para todos los tiempos, sino regulaciones dadas dentro de un contexto cultural específico. Y por problemas que estaban ocurriendo tanto en Éfeso, que es en donde se envió esta carta de 1 Timoteo, como en Corinto. Y esto, como mencioné, el tema del velo de la mujer también pudiera estar incluido allí. Eran situaciones específicas por las problemáticas que habían allí. Pablo tuvo que regular ciertas cosas para que el evangelio pudiera impactar en el lugar en el que se encontraba. Por esto hizo estas regulaciones, porque el objetivo de Pablo no era el feminismo o el machismo, el patriarcado, el matriarcado. No, su objetivo era el evangelio, que avanzara el evangelio, y por esto él siempre hizo todo esto. Es importante entender eso, que nuestra labor, incluso mi labor, no es empoderar a la mujer. Y quiero aclarar eso, por si hubiera alguna mujer que estuviera empoderando aquí. No, sí, a ver, ahorita yo soy Débora. Bueno, ya quiero ver si tiene la sabiduría de Débora, ¿no? Mi objetivo y nuestro objetivo como iglesia, como pastores, incluso como casa de oración, hablo por todo casa de oración también, nuestro objetivo no es empoderar a la mujer, ni es promover la agenda feminista y quién sabe qué. No, ese no es nuestro objetivo. Nuestra labor es predicar el evangelio. Esa es mi labor y espero sea la tuya también, predicar el evangelio. Y para que el evangelio sea predicado, en ocasiones tenemos que adaptarnos a la cultura en la que estamos, sin transgredir el evangelio. ¿Me explico? Bueno, si no, ahora voy a explicarme. Primero los Corintios 9, versículo 20 al 22. Para que veamos cómo era el método de trabajo evangelístico del apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo no iba imponiendo su cultura judía a donde él iba. Eso era lo que hacían los judaizantes. Él iba a donde predicaba el evangelio y ahí él se adaptaba a la cultura sin transgredir la palabra de Dios, con fin de que el evangelio penetrara, con fin de que el evangelio impactara y fuera abrazado y creído por las personas. Primero los Corintios 9:20. Dice Pablo: me he hecho los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Y ahí nos dice el objetivo: para que de todos modos salve a algunos. Ahí estamos viendo
Este principio de adaptarnos a la cultura en la que estamos para predicar el evangelio. O sea, no estoy diciendo hay que hacernos como los borrachos a los borrachos. No, tranquilo, hermano, tranquilo, ¿sí? No, tranquilo. A los majaderos, hacerme majadero para ganar a los majaderos. No, ahí no aplica, ¿no? Por supuesto. Tenemos la ley de Cristo que mencionó allí. Y hay varios ejemplos en la Biblia de esto que planteó Pablo aquí, pero vamos a tomar el ejemplo de Timoteo en Hechos 16. Se puede ir buscando, Hechos 16. Timoteo, que ya lo estudiamos aquí la primera y la segunda epístola, era de madre judía, pero su padre era griego, no era judío, era gentil. Cuando Pablo tomó a Timoteo para que lo acompañara a predicar el evangelio, lo circuncidó a Timoteo. Ese es un detalle que está ahí en Hechos 16. Y alguno pudiera pensar que eso era algo contradictorio, porque el mismo Pablo enseñó que no era necesaria la circuncisión y de hecho atacó fuertemente a los maestros judaizantes por obligar a los gentiles a circuncidarse. Pero en este caso, Pablo no estaba presionando a Timoteo a circuncidarse para que fuera salvo. Simplemente estaba quitando un obstáculo para el evangelio. Dice Hechos 16:3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, quiero que entendamos esto, porque lo puse como ejemplo y no lo hice para confundirlo más, sino para que lo entendamos. Pablo dice, me voy a llevar a Timoteo, vamos a ir a predicar a judíos, y cuando llegue con los judíos y vean a Timoteo, que es hijo de madre judía, lo primero que van a preguntar es, ¿estás circuncidado? Y para no entrar en detalles, empezar a discutir con ellos antes de predicar el evangelio, pues circuncídalo y ya. Y llegamos y misma escena, llega Pablo con Timoteo y este hijo de padre griego, madre judía, ¿está circuncidado? Sí, ¿cómo no? Sí, ahí está, a ver si vamos a predicar el evangelio. Y predicaban el evangelio. Aquí hay un principio, ni se nos ocurra ir con alguien que no conoce de Cristo, de la religión tradicional, y llegar así, tirando la puerta. ¡Pah! ¿Dónde están esas vírgenes? Ahorita las vamos a tirar todas las vírgenes en el nombre de Jesús y espíritu de San Juditas fuera. Y empezás con esas cosas. Eres un idólatra. No, eso no, mis hermanos. No. Eso fue lo que no quería hacer Pablo. ¿Por qué? Porque después de eso le dices, Cristo te ama. Sácate, te venta en tu puerta. Luego andamos, ay, me está persiguiendo por causa del evangelio. No, por causa de tu imprudencia. Por eso. Por tu falta de sabiduría. ¿Sí? No nos envió Cristo a tirar santitos y vírgenes, sino a predicar el evangelio. Predica el evangelio y que la gente abrace el evangelio, respalda del evangelio que predicas con tu testimonio y vas a ver cómo ni les vas a tener que decir nada. Solitos el Señor los va a ir transformando así como nos transformó a nosotros. Pero bueno, estoy en este principio, ¿no? El objetivo es predicar el evangelio. Y por eso Pablo hizo eso con Timoteo, para quitar obstáculos. Él no se puso a discutir, no, que Timoteo y esto y aquello. No, él quería que el evangelio llegara. Y este principio aplica en el tema que estamos hablando. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, han habido etapas en la historia y en ciertas culturas en las que la mujer ha podido desarrollarse ministerialmente con mayor libertad que en otras etapas. O sea, en ciertas etapas y culturas la mujer se ha podido desarrollar más que en otras y en otras menos que en otras. En ciertas etapas era mejor que la mujer permaneciera en silencio porque así estaba la cultura de ese tiempo. Y mientras tanto, que aprendiera, que escuchara y que aprendiera. Tenían esa oportunidad de aprender el evangelio. En ciertas culturas no era bien visto que una mujer realizara funciones de liderazgo, como en estas culturas, en donde Pablo se estableció y predicó el evangelio y fundó iglesias. La pregunta es, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? Estamos en Houston, Texas, año 2024. Ya falta poquito para que acabe el 2024. No lo había pensado hasta hace unos días. Dije, ya. Y me recordaron que ya pronto voy a subir de edad también. Dije, wow, se va rápido el tiempo. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en una cultura, mis hermanos, en donde no hay ningún problema con que una mujer sea líder. En esta cultura estamos. En este tiempo estamos. En donde
¿Hay directoras de escuelas? A ver, ¿cuántos están en una escuela o tienen a sus hijos en una escuela donde la directora es una mujer? A ver, levante la mano. Pues, casi todos, ¿no? O sea, yo trabajé en los distritos escolares, tuve contacto con los distritos escolares de aquí de la región y siempre casi eran directoras, mujeres, las líderes de las escuelas. Estamos en una cultura en donde, bueno, para no extenderme mucho y dar demasiados ejemplos, hemos tenido hasta candidatas a la presidencia del país. Estamos en una etapa y en una cultura globalizada en donde en nuestro país vecino, México lindo y querido, si muero lejos de ti, ¿sí? La presidenta, Claudia Sheinbaum, es una mujer. En esa cultura estamos, una presidenta en México, en el país vecino. Así que, para ir concluyendo, con toda la evidencia bíblica que hemos presentado, muchos en la iglesia, y hablo por nuestra iglesia local y las iglesias hermanas, no tenemos problema en aceptar que la mujer es igual que el varón delante de Dios. Eso no es ningún problema, eso lo aceptamos. No tenemos problema en aceptar que la mujer ha recibido el Espíritu Santo igual que el varón, que ha recibido dones igual que el varón, porque ha recibido el mismo Espíritu. No tenemos problema en aceptar que la mujer ore, enseñe, aconseje, presida, incluso que enseñe a toda la iglesia donde hay varones. No sé si vio usted el Congreso de Mujeres que hubo en Casa de Oración Ciudad de México, iglesia hermana nuestra, en donde el domingo en la reunión general predicó la pastora Vicky. Aquí también ha predicado en domingo, reunión general, 9 and 11:30 a.m. En las dos reuniones ha predicado la pastora Vicky acá. ¿Sí? O sea, no tenemos problema, incluso en eso. ¿Por qué? Porque la autoridad no lo tiene la pastora Vicky, la tiene la palabra de Dios que predica la pastora Vicky. Si ella habla de acuerdo a la palabra de Dios, yo que soy varón, digo amén. ¿Sí? O sea, eso es la humildad que Cristo nos enseñó, la mansedumbre que el Señor nos enseñó. Incluso si un jovencito, si un chico más joven que yo enseña la palabra, yo la recibo y digo, amén, gloria a Dios, y me sujeto a lo que este joven de menor edad que yo enseñe. Si está hablando la palabra de Dios, no voy a decir como a mí, que ese chamaquito que me va a enseñar. No, esa es la actitud que algunos tienen y por eso se quedan así como se quedan espiritualmente, ¿no? El tema se vuelve sensible entonces. He dicho todo lo que no tenemos problema en aceptar, en reconocer, practicar. El tema se vuelve sensible entonces cuando hablamos del título pastora. Dije que era la conclusión, pero va a ser una conclusión un poquito larga, así que aguánteme. Es ahí en donde algunos sacan las garras, ¿sí? Cuando escuchan la palabra pastora. Bueno, lo voy a explicar brevemente. El título pastora, que fue uno de los argumentos que planteé al principio en oposición, el título pastora no aparece en la Biblia, únicamente cuando se trata de pastora de animales. Y es que el título pastor o pastora se le otorgaba tanto a varones como a mujeres. Pastor de animal, pastora de animales, de ovejas o de cabras o lo que sea. Así se le otorgaba. ¿Y qué es el título pastor o pastora sino una ilustración de una función en la iglesia? Está ilustrando, ¿sí? Para la cultura de ellos, cuando decían pastor, rápido entendían. Pastor es el que alimenta, pastor es el que cuida, pastor es el que guía, pastor es el que unge con aceite los ojos de las ovejitas cuando están llenas de lagañas, ¿sí? Ellos entendían. Pastor es el que da la vida por las ovejas si realmente son suyas. Es lo que entendían. Era simplemente la analogía para describir una función. Por eso, en el Nuevo Testamento, de hecho, tampoco encontramos un nombre de varón junto al título pastor. El pastor fulano no aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La única alusión que aparece es cuando Pedro dice, ruego a los ancianos, y ahí la palabra anciano no es pastor, es anciano, ¿sí? Pero tomándolo, otorgándole el significado, ¿no? Ruego a los ancianos, yo también juntamente con ellos, anciano juntamente con ellos, ¿me explico? Pero de ahí en más no encontramos el título junto a un nombre de varón. ¿Cómo esperamos que haya el título junto a un nombre de una mujer? Sería injusto, ¿no? O sea, no lo hay. Es algo que cae por su propio peso. Pero dije que
el título pastor se le atribuye a una función. Un pastor dirige, un pastor alimenta, un pastor supervisa y otras funciones más. Y esa función puede ser realizada por un varón o por una mujer, así como en el Antiguo Testamento con la analogía de los pastores de animales. Podía ser realizado por una mujer o por un varón. Igual, la misma analogía. Ahora, tengo que aclarar esto y lo voy a decir despacio. No todas las esposas de pastor son automáticamente pastoras. No todas las esposas de pastor tienen los dones para realizar una función pastoral. No todas. Algunas tienen unos dones, otras otros dones, porque la palabra dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Me explico? O sea, yo no puedo esperar que mi esposa, aunque somos una sola carne, tenga los mismos dones que yo tengo. No. Ella tiene otros dones, los que Dios le repartió a ella en particular, como Dios quiere, ¿sí? Y juntos nosotros, haciendo uso de sus dones y de mis dones, nosotros servimos a nuestra familia, servimos a nuestra iglesia. ¿Me explico? O sea, es verdad. Algunos automáticamente asumen que la esposa del pastor es pastora y no siempre es así. No estoy diciendo que nunca es así, estoy diciendo que no siempre es así. Pero hay esposas de pastores que sí tienen los dones necesarios para pastorear, y es evidente. Y en esos casos, yo en lo particular, y lo digo como el pastor de esta iglesia, para los que están en esta iglesia únicamente. Los demás, bueno, está bien, échenle ganas. Pero yo como pastor de esta iglesia, yo no tengo ningún problema con que le llamen pastora a una mujer que tiene los dones de un pastor. ¿Cuáles? Enseñar, presidir, aconsejar, dirigir. O sea, si la mujer está haciendo eso, está ejerciendo eso bajo autoridad de su marido, de su iglesia, de su denominación, etcétera, pues es pastora. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Así que si hubiera alguien que le dice a mi esposa, Mireya, o sea, ya podamos crecer en eso. Estoy enseñando a mi iglesia, o sea, a la iglesia en la que yo sirvo. O sea, que podamos entender. Si tú ves que está ejerciendo la función, eso es pastora. Ahora, si tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con ese título. Yo estoy de acuerdo con las funciones, pero no con que se le diga pastora, porque eso no es bíblico. Ok, ¿quieres ser bíblico? ¿Quieres ser literal? Llámale profetisa. Es lo que está en la Biblia. O sea, no aparece pastora fulana, pero sí profetiza María, pero sí profetiza Débora. ¿Me explico? O sea, si quieres ser, está bien, que te digan profetiza, va, está bien. Si quieres ser bíblico, ¿no? Y literal. Y creo que tampoco hasta ahí hay mucho problema. O sea, creo que tampoco es tan problemático entre nosotros en nuestra iglesia y en nuestras iglesias hermanas, porque algunos incluso les llaman pastoras a las mujeres que realizan esas funciones, ¿sí? Y algunos incluso los que no le llaman pastora ni profetiza, por lo menos reconocen el ministerio que Dios les ha dado, por ejemplo, a la pastora Vicky, a la pastora Paola, a mi esposa, a otras pastoras que Dios usa, ¿no? En la enseñanza y en las funciones. Y, híjole, ¿lo digo o no lo digo? Sí, lo digo. A veces hasta más efectivamente que algunos pastores varones. O sea, a veces algunas enseñan hasta mejor y se preparan más que algunos pastores varones que yo conozco. Bueno, es así, o sea, así es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es variado, es multiforme. El problema es, donde entra el problema, y bueno, se me está acabando el tiempo, siempre se me acaba el tiempo, bueno, está bien. El problema es si pudiera haber una mujer que sea la pastora principal en una iglesia. ¿Se acuerda? Así como Hulda. ¿Dónde estaba el esposo de Hulda? ¿Dónde estaba el esposo de Débora? Sí, ahí estaba, pero Débora era la líder. Estoy poniendo ejemplos bíblicos, ¿eh? Fíjese cómo no estoy poniendo de ejemplo a Jezabel y a la pastora, profeta de no sé dónde, falsa profeta. No. Estoy poniendo ejemplos de la Biblia, ¿no? Y ahí sí en donde entra la tensión, ¿no? Si pudiera una mujer ser pastora principal en una iglesia, mi respuesta es esta.
en este momento no estamos ante esa posibilidad todavía. Y fue maravillosa la respuesta que dio el pastor Chuy cuando le hicieron esta pregunta en nuestra conferencia de pastores después de que yo prediqué este tema. Y alguien preguntó esto, ¿no? Y vamos a ordenar mujeres pastoras para que sean las pastoras principales de alguna iglesia. Bueno, la sabiduría de mi pastor fue, a ver, ¿quién conoce una situación donde sea necesario hacer eso? No, pues nadie. Ok, sigamos adelante. O sea, no podemos responder a necesidades que todavía no hay. ¿Me explico? O sea, yo ahorita todavía no estoy en una situación en la que estoy plantando una iglesia y no hay, y entre los candidatos pues hay mujeres para que sean los líderes, las líderes principales en esas iglesias. Todavía no estoy ahí. Entonces, ¿para qué voy a llorar antes de que me peguen, verdad? O sea, pues no es necesario. Si ocurriera esa situación, tendríamos que pesar los pros y los contras culturales. Habría que evaluar si eso, que una mujer que tiene los dones, que ha sido probada, una mujer de buen testimonio, etcétera, que una mujer fuera la líder principal. Si eso fuera un estorbo, tendríamos que evaluarlo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que el evangelio avance. Nuestro objetivo no es decir, no, aquí dice la Biblia, y aquí la mujer va a ser la pastora principal y un montón de gente se va y nomás el evangelio no se recibe y hay choques y ahí tienes a la pobre mujer sufriendo porque la rechazan y porque no la aceptan, porque no estaba lista la cultura y el lugar para tener un liderazgo así. Pero uno imponiéndose, no. El objetivo de nuevo es que el evangelio avance. Así que si estuviéramos en esa circunstancia, evaluaríamos y con base en eso tomaríamos una decisión. Creo que detenerse a discutir por algo que no ha ocurrido no tiene mucho sentido, ¿no crees? O sea, ponernos ahorita, no, sí sería, no sería, pues, no tendría sentido ponernos a discutir. Pero como dije anteriormente, tal vez para la próxima generación, o sea, nuestros hijos, los jóvenes, tal vez para ellos eso ni siquiera sea un asunto para discutir. O sea, ¿quién va? No, pues ella, pues va, adelante, sin problema. O sea, a lo mejor para la próxima generación eso ni siquiera sea un asunto para discutirse. ¿Por qué? Porque las mujeres están demostrando su capacidad para liderar con integridad. Es la verdad. O sea, ¿para qué? Como decía aquel personaje, ¿para qué te digo que no? Sí. O sea, las mujeres están demostrando su capacidad para liderar. Y está comprobado que en ciertos puestos que requieren de integridad, de honestidad, las mujeres salen más aprobadas que los varones en muchos casos. Y por eso hay en vez de varones, mujeres. Hay un fenómeno aquí, por aquí está Melchor, hay varios hermanos que van a México y que no sé si han visto gasolineras en México en donde son las mujeres las que establecen la gasolina, porque allá no es que tú pagas y tú mismo echas gasolina. Hay un empleado de la gasolinera que te pone la gasolina. Pero, ¿qué ocurría? Que se hacían sus tranzas y que resulta que ya le llené el tanque, pero no estaba en ceros, ¿sí? Y ya te le echó menos y se clavó una lana el empleado. Entonces empezaron a notar que poniendo a mujeres en esos trabajos habían menos mermas, menos pérdidas en las gasolineras. Demostraron las mujeres ser más honestas para esos puestos. Y bueno, creo que con el tiempo las mujeres van a demostrar su capacidad para liderar con integridad y las puertas se les van a ir abriendo. Eso quizás a mí no me toque verlo, o a lo mejor ya muy viejito yo me toque verlo, o a lo mejor no, a lo mejor me toca pronto verlo, pero sí establezcamos algo. En esta congregación estamos comprometidos con la palabra y vamos a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los santos son varones y son mujeres. Y les vamos a proporcionar las herramientas tanto a varones como a mujeres. Las mismas herramientas. Nada de que, bueno, mija, a ti no te vamos a enseñar a predicar porque tú jamás vas a estar arriba de este púlpito. Aquí solo varones. No, vamos a proporcionar las mismas herramientas. Y de hecho, están disponibles. Las herramientas de discipulado, de todo lo que hay en esta congregación, clases, etcétera, tanto para varones como para mujeres. Creemos que las mujeres son valiosas en el ministerio cristiano, en esa congregación. Y repito y recalco, no solo como ese campo fértil, oía un predicador el otro día. O sea, la mujer es valiosa, o sea, es un campo fértil donde la semilla se deposita. O sea, no, estaba diciendo poéticamente que no me sirve para tener chamacos, ¿sí? Este predicador.
hablando a favor de la mujer, no. Aquí creemos que sí sirven para tener muchachos, y vaya que son fértiles nuestras mujeres latinas, ¿verdad? Pero también son capaces de predicar, de enseñar, de llevar a cabo sus dones, y en eso nosotros creemos. Y aclaro, con esto termino, eso no quiere decir que vamos a tolerar que hayan mujeres rebeldes e irreverentes hacia los hombres y hacia nadie. O sea, estoy diciendo aquí no al feminismo mundano, sí a la igualdad del reino perfecto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a que se ponga de pie. Vamos a finalizar orando. Le doy un aplauso al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por aclararnos con tu palabra tu plan glorioso. Un plan en el cual estamos incluidos varones y mujeres. Un plan de redención. Un plan de volvernos al estado original de perfección, de plenitud. Que esta palabra sirva, Señor, para que nosotros los varones no veamos a nuestras esposas como menos valiosas o a las mujeres como incapaces de enseñarnos algo, sino como a coherederas de la gracia. Recibieron la misma gracia que nosotros. Y Padre, nuestro objetivo de nuevo es que tu evangelio avance, que tu evangelio tenga éxito, que penetre, que transforme las sociedades, que transforme cualquier lugar hasta donde llegue. Usa a mis hermanos, usa a mis hermanas también. Te pido, Señor, que si hay aquí alguna chica, alguna mujer a la cual tú has dotado de dones, Padre, que pueda ejercerlos con libertad, y que nosotros seamos no un obstáculo, sino que seamos un apoyo para cada creyente que tiene dones espirituales. Que lo hagamos en orden, en armonía, en sujeción, en amor, con los ojos puestos en ti, autor y consumador de la fe. Con nuestros ojos puestos en ti, que siendo rico te hiciste pobre, para con tu pobreza enriquecernos y servirnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Señor, oro también por aquellos que están tomando esta decisión de servirte, de ceder más de su vida y de su tiempo para tu obra. Señor, convénceles, que seas tú convenciéndoles, que no sea la presión, el quedar bien, sino que sea tu mismo espíritu convenciéndoles, porque solo así, solo con convicciones de tu espíritu, las cosas van a salir bien, las cosas van a funcionar bien. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Levanta tus manos, mi hermano, mi hermana. Hermano, si está allí tu esposa, ora por ella, bendícele. Si está allí tu hija, mujer, ora por ella, bendícele. Adoremos al Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y también retomando el versículo base, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora que somos todos unidos en Cristo y como cristianos, nos esforzamos en la gracia de Dios para ser iguales a Cristo, conforme al corazón de Dios. Pensamos como Cristo. Y eso no presta lugar para el orgullo. Jesús fue humilde y se dio completamente en esa cruz. Y fue por nosotros que fue a esa cruz. Voluntariamente tomó ese lugar en nuestra cruz por nuestros pecados. Voluntariamente se hizo pecado por nuestro pecado. Y por eso también nosotros debemos darnos completamente hacia Cristo. Y Cristo murió para hombres y mujeres.
tu fidelidad es hasta las nubes. Díselo al Señor. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Sí es, Señor. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Aunque somos infieles, Señor, aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Dile, Señor, te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, es mi amo, mi Señor y mi Rey. Dile, Señor, te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. También dice el Señor que si lo amamos, estamos fieles a sus mandamientos, guardamos sus mandamientos. Dile al Señor tu fidelidad es hasta las nubes. Nadie es como tú, Señor. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Fiel es tu verdad. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Gracias por tu fidelidad, Señor. Por tu fiel
ascendió a los cielos después de haber resucitado, derramó a su Espíritu Santo hacia todos nosotros. No lo merecíamos, pero el Señor fue fiel a su palabra, cumplió sus promesas y cumple sus promesas todos los días de nuestras vidas. Eso es un motivo para darle las gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad incomparable, Señor. Gracias. Amén. Amén. Cantemos con alegría porque el Señor nos ha llamado sus hijos. ¿No están contentos por eso, hermanos? Que el Señor nos habla, nos llama a sus hijos, nos llama a su amigo. Por eso podemos cantar en esta noche con alegría y con gozo, porque Él es el que nos creó. Amén. Vengamos ante su presencia con regocijo, dándole gracias al Señor por su amor hacia nosotros. Venid y cantad, siervos del Señor. ¿Están aquí? Alabemos su